En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestro encuentro con Cristo leyendo el Evangelio del domingo y recordando brevemente la dinámica. Leemos el Evangelio, luego hay un momento de silencio donde el Espíritu Santo le vaya concediendo y posteriormente las comparte a todos. Así nos enriquecemos mutuamente y después de este momento de donde se comparte, se toma un propósito para la semana. Bueno, comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos un momento de silencio para anotar nuestras luces. Ustedes quieren. Bueno, si quieren arranco yo. Yo en general tengo como, no sé por qué, el ejercicio de siempre buscar como 3 cosas que me llamaron la atención.
Em, por un lado, lo primero que me llama la atención es esta idea de cómo los discípulos tenían miedo de preguntarle a Jesús aquello que no entendían. Jesús les dijo, alguien, o sea, me van a matar y voy a resucitar el tercer día, y ellos tenían miedo de preguntar, y el que da el primer paso es Jesús, de preguntarle, bueno, ¿qué discutían? ¿Qué era lo que hablaban en el camino? Entonces, como que por un lado me llama un poco la atención esto de el miedo a lo desconocido y a aprender algo nuevo, y que es el propio Jesús el que nos invita a confiar y a decir, no hay problema, no hay nada que no me puedan no preguntar a mí. No tengan miedo, lo que no conocen, pregúntenmelo. Entonces, esta invitación como de Jesús a confiar, a decir, no importa, aunque no lo entiendas, pregúntamelo. Eso por un lado. Em, el segundo punto que me llama mucho la atención y que a mí me gusta mucho en general de lo que plantea el Evangelio como tal, no este Evangelio en particular, sino el Evangelio como parte de la Biblia, esto de quien acoge a un niño, en este caso Jesús da el ejemplo de un niño, pero es como quien acoge al otro, también me está acogiendo a mí, y como me acoge a mí, también está acogiendo al Padre. Esta idea de encontrar en el otro a Jesús. Y Jesús, bueno, en este caso pone a un niño en el centro, creo que un poco apelando a la inocencia que tienen los niños, a la falta de maldad que tienen los niños, pero, pero un poco la idea esta de decir, bueno, nosotros muchas veces creemos o en la rutina de nuestra fe pensamos que a Jesús solamente lo podemos encontrar o en la oración, o yendo a misa, o yendo a rezar a una parroquia, a una capilla, em, y a veces también el encuentro con Jesús está en el hermano, está en hablar con alguien, está en ayudar a alguien, está en apoyar a alguien que lo está necesitando. eh, por más de que no nos parezca o que no lo veamos a simple vista, también en el otro está Jesús. Y lo tercero que me llama la atención y que es una de las cosas que más me pone a pensar todo el tiempo el Evangelio es este tema de Jesús como signo de contradicción. Em, Esto de quien sea el último va a ser el primero y quien sea el primero va a ser el último, o el que ame su vida la va a ganar y el que dé su vida, perdón, el que ame su vida la va a perder y quien dé su vida la va a ganar, o esto de que para obtener la vida es necesaria la muerte. Esta idea, estas ideas de contradicción que todo el tiempo plantea Jesús y que es una invitación también a ver un poco más allá de nuestra propia realidad humana. Como humanos, nuestra vida sabemos que va a terminar, en algún momento todos nos vamos a morir, y Jesús nos invita a pensar en un paso más allá, en entender que la verdadera vida, la vida eterna, pues lo enseñará Jesús, es pensar en un paso más allá de lo que va a ser nuestra vida acá, y de que nuestra vida acá tiene que ser toda una preparación para lo que va a ser el resto de nuestra vida en la eternidad. Entonces, esta idea de la contradicción que tanto nos apela y nos puede confundir porque es algo antiintuitivo, ¿cómo yo voy a ganar la vida perdiéndola? Como que no tiene sentido, o cómo voy a ser el primero si soy el último. Esta cosa antiintuitiva que cuando la queremos entender, teóricamente por ahí no nos cuesta, pero que cuando empezamos a vivirla en hechos, en el poder estar con otros, en este encontrar a Dios en el hermano, cuando podemos vivir esa experiencia, es donde por ahí hacemos el clic y decir, ah, ok, Jesús cuando me dice, quien sea, quien entregue su vida la ganará, me está hablando de esto. Son como las tres cosas que me despertó este evangelio. Okay. Sam, ¿tienes algo? Ya lo dijo todo. Nuestro La hermano. próxima vez vamos a ir que cada quien vaya haciendo uno nada más, así para que Sí, nos gane pero cada uno. me hacía recordar, Por el- perdón, me hacía recordar
creo que fue el domingo la lectura del Evangelio, ¿verdad? En la cual Jesús anuncia su pasión, ¿verdad? Creo que fue esa, la del domingo. El primer anuncio de la pasión. Aquí está el Ok, segundo. ok. Entonces me hizo recordar eso y ver que en el primer anuncio Jesús se encuentra con un cierto rechazo y se ve manifestado en Pedro. Y resalta entonces lo que ya decía nuestro hermano, que pudo haber pasado por el miedo a que esa realidad que el Señor les presentaba, que era el amor, la misericordia, el reino de Dios aquí en la tierra, se vería acabado por Jesús que se va, o Jesús que, que acabaría, podríamos decir. Y lo volvemos a encontrar ahorita en el segundo anuncio de la pasión, aquí en Marcos, porque, como ya lo decía, a ellos les da miedo preguntar, les da miedo el entender. Y creo que a veces eso también es algo que pasa en nosotros, miedo a preguntarle al Señor por su voluntad en nuestras vidas. Eh, ¿Será que este noviazgo, Señor, es para mí? ¿O será que este trabajo que estoy haciendo es agradable a tu voluntad? Y creo que a veces queremos callar la voz de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Sea con la lectura de la palabra, sea con el rezo del rosario, sea con la liturgia de las horas u otros medios de comunicarse con Dios. Y creo que como jóvenes a veces queremos hacer nuestra voluntad, creo, y por eso a veces ponemos esos frenos y le decimos al Señor que no piense así, como lo dijo Pedro, o evitamos preguntarle o ahondar en esas cuestionantes que son muy propias de cada uno y con sus problemas. Y creo que por eso el Señor nos pone de ejemplo a un niño, porque los niños son espontáneos, los niños se ríen cuando se tienen que reír, lloran cuando tienen que llorar, piden cuando tienen que pedir, pelean cuando tienen que pelear. Y yo creo que cuando el Señor se los pone cerca en su regazo, creo que también nos pide a nosotros que nos acerquemos de esa manera, con confianza, con espíritu, con ese deseo de limpieza, ¿verdad? Así como lo es un niño, con bondad y a veces también desapercibidos y el preguntar, porque los niños todo preguntan, el por qué, cómo, de qué manera. Entonces, para mí es esa invitación a tener en cuenta que el Señor me invita a apartar esos miedos y ahondar a veces en esas realidades que Él me quiere dar a conocer. Y dos, el ejemplo claro es ser como un niño, en la cual me abandono a Él, me acerco a su regazo y le pregunto, o me río con Él, o lloro con Él, o peleo con Él, pero todo para quitar el miedo, todo para dejar que su voluntad se haga en mi vida y todo para poder entender que esa pasión que tiene que pasar me va a traer pues la plenitud tanto espiritual, tanto material y tanto en las realidades en las cuales esté yo trabajando. Solamente, sí. Nati. A mí, quizás, bueno, es que obviamente el mismo evangelio y quizás no llaman la atención puntos comunes, pero algunos puntos que ya mencionaron yo quizás los tomé desde otra perspectiva y particularmente, por ejemplo, la parte en que Jesús les pregunta a ellos de qué estaban hablando, aún él ya sabiendo la respuesta. Es algo que pasa muchas veces en el Evangelio, que él pregunta qué te pasó o quién tocó mi manto y ya él sabe la respuesta, sin embargo él verbaliza la pregunta. Siempre me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús nunca, por decirlo de una forma, abusa de su poder supernatural, sino que nos da la oportunidad de responder. O sea, él pudo simplemente ir directo a llamarle la atención a los discípulos y darle el sermón porque él ya sabía de qué andaban hablando. Sin embargo, él da la oportunidad de preguntar, como al menos yo lo veo como un gesto
te estoy dando la oportunidad de que te excuses si te tienes que excusar, ay Dios, cambies algo, o no sé, como que te da la oportunidad de tú decir. Y no sé, a veces pasa también con los padres que te preguntan qué pasó y ya ellos saben qué pasó, pero te dan la oportunidad a ti de por lo menos ser honesto y de admitir tu error y de enmendar. Y yo siento que eso es lo que Jesús hace cuando hay estos episodios. Entonces me parece muy lindo el hecho de que Él, aún sabiendo la maldad en uno, o aún sabiendo las intenciones de uno, te da la oportunidad de tu, no sé, de tu, no sé, tener esa relación y esa comunicación. Que quizá lo que, bueno, quizá no, es lo que pasa con la confesión también. O sea, Él sabe tu pecado, Él no necesita que tú se lo digas, pero el tú verbalizarlo te ayuda a este proceso de sanación y de limpieza, y quizá es lo que pasa aquí en esta conversación. Y no sé, me llama mucho la atención cada vez que pasa eso en el Evangelio. Y el segundo punto, que también, bueno, ya se mencionó, que es el de el que acoge a un niño también me acoge a mí. Es una línea que uno ha escuchado muchísimas veces, pero justo leyéndola ahora, lo que me llegó a la mente puntualmente fue pensar en los niños que son adoptados y los niños que son concebidos en situaciones no muy regulares. O sea, cuando una madre, por ejemplo, esto no tiene quizás nada que ver con lo que los demás plantearon, pero al menos fue lo que me llegó a la mente, de cada vez que una madre dice yo voy a coger este bebé, y más en las situaciones que estamos viviendo ahora, que hay aparentemente una opción de decir que no. Pero cuando una mamá asume la responsabilidad y el cariño de decir, ok, no es la circunstancia que yo quería, pero lo recibo. A mí me parece que quizá esta palabra sí, o sea, se puede interpretar de esta forma, o sea, súper literal, en el sentido de acoger realmente un bebé y acoger a un niño y decir, yo lo recibo, y que así como que la madre pueda tener la certeza también de que al acoger a ese niño, acoge también a Jesús, y al acoger a Jesús entonces acoge a su padre también. Que creo que es una palabra que es muy, muy importante, que la mujer que concibe y que recibe, ya sea por embarazo o ya sea por adopción, pues tenga esa certeza en su corazón de que esto es lo que Dios quiere, y que hay una promesa en el Evangelio para quien hace este gesto. Muy bien. Bueno, de las luces que yo recibí, algunas son muy parecidas, pero aquí lo importante es también ir viendo, como dicen a ti, los diversos puntos de vista, aunque sea de la misma frase, ¿no? Aquí, a mí me llama la atención que Jesús dice, no quería que nadie se enterase, porque los iba instruyendo a sus discípulos. O sea, les iba a decir, estaba diciéndoles, preparándolos para lo que era la pasión. Los iba instruyendo en qué, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, etcétera, etcétera. Y quería que ellos lo entendieran bien y lo marcaran bien. Ya era la segunda vez que lo anuncia aquí. La primera vez Pedro recibió una reprimenda porque era lo valor de la misión. Y aquí vuelve a insistir, ¿verdad? Y me llama la atención de que ellos no entendían, el no entender, porque también veo como en la sociedad actual, como que no entiende o no quiere entender. Y, por ejemplo, lo que dijo Nati, de que todo concebido es un ser humano y no quiere entenderlo. Dice, es parte de mi cuerpo, no es tu cuerpo, tú no tienes 4 brazos, ni 4 piernas, ni 40 dedos, ¿no? O sí. No es parte de tu cuerpo, ¿no? Tú no puedes cargarte a alguien que no eres tú. Entonces, como que no entiende la sociedad o no quiere entender, o se encapricha en no entender. Y pues eso es el punto, ¿no? Que a veces nosotros también, Dios nos está instruyendo y volviéndonos a repetir otra vez algunas cosas, y también nosotros, no digo solamente los demás, no entendemos lo que Él nos quiere decir.
también nos da miedo preguntar, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo que es la forma humana y la forma divina, ¿sí? ¿De qué discutías? Ellos buscaban honores de la forma humana, el querer el primer lugar, y la forma divina no es ser humilde. Ya decía Nati, por ejemplo, de la confesión. ¿Por qué la confesión es así? Porque es la forma más adecuada a nuestra naturaleza humana soberbia, el tener que decir ante una persona igual o peor de pecador que tú, unos pecados, es decir, requiere la confesión un acto de humildad que va contra tu soberbia. Por eso es la forma más adecuada que Dios encontró para administrar su perdón a nosotros. Entonces la forma humana es diversa a la divina. Quizás lo humanamente hubiera dicho, oiga, pues era más fácil que dijéramos, Señor, perdóname y ya, ponga la mano en el pecho y listo, ¿no? Decir así. Sí, pero lo más fácil de la forma humana no es lo más adecuado para nuestra condición de hombres caídos. Entonces, Dios, si hubiera encontrado una forma mejor para distribuir su perdón, lo hubiera hecho y no hubiera hecho la confesión. Pero la confesión, como es una forma adecuada a nuestra condición de hombres caídos, en la cual podemos hacer realmente un acto de humildad, reconocer nuestro pecado, y por eso nos cuesta. Y por eso cuando vamos a confesarnos hasta nos excusamos. Mi esposo es tal por cual, y por eso, pues tranquilo, que tu esposo se confiese de lo suyo, dime tu pecado nada más. No me tienes que venir aquí a acusar a tu esposo, porque eso es soberbia. Estás justificando de algo malo que hiciste tú. Dime nada más lo malo que hiciste tú y ya. Porque así somos, ¿verdad? A veces le pregunto, ¿faltaste a misa? La respuesta humilde es tan sencilla como decir sí faltaron, ¿no? Y la respuesta soberbia que muchas veces yo he escuchado, ¿has faltado a misa? Casi nunca falto. A ver, yo no te pregunté si casi nunca faltas, te pregunté si faltaste. Tan fácil es decir sí, es reconocerla con humildad. ¿Sí? El casi nunca falto dice por detrás, mire padre, que yo casi siempre vengo a misa, que soy muy bueno, ¿no? No te pregunté si eres bueno, te pregunté si has faltado a misa. Una sola vez. Es que nada más casi nunca falto. ¿Faltaste una vez? Sí. Pues tú dime que sí, ¿para qué te me dices que casi? ¿Me explico? Porque hasta en la confesión la soberbia se nos mete y nos hace querer parecernos buenos y piadosos, y mira, así casi nunca falto a misa. Pues no te pregunté eso. Pero bueno, es la forma divina que es diversa a la forma humana. Y por último, ya prácticamente lo del niño, que ya Nati comentó más, es recibir en nombre de Jesús. Es lo importante. Cualquier niño que uno pueda encontrarse, ya sea de la madre, que me gustó mucho esa reflexión de Nati, no he herido, como con todos estos activistas que quieren acoger a los niños y hacen leyes para matarlos, etcétera. Pues no, hay que cogerlos como son, como Jesús, ¿verdad? Muy bien. Pues pasamos, si quieren, rápidamente a cada quien diga un propósito para esta semana de lo que encontró del Evangelio. Que quiera, adelante. Yo puedo comenzar. Yo puedo empezar. Algo que me llamó mucho la atención de algo que dijo Sam fue, él habló del punto del miedo, y luego así me llegó rápido a la mente que quizás si ellos hubiesen preguntado, quizás se les hubiese despejado el miedo. O sea, evidentemente la reacción de Pedro anteriormente había sido por miedo y ahora no preguntan por miedo. Entonces quizá al preguntar se despeja ese miedo cuando tú entiendes la situación, pero ellos no preguntan, por lo tanto el miedo no se va. Entonces mi propósito es no tenerle miedo a preguntarle a Dios cuando hay cosas inciertas en mi vida, que ha sido algo que yo he intentado en mi oración. Y cuando yo soy una persona muy ansiosa y me gusta tener todo bajo control, y me estresa mucho la incertidumbre cuando hay cosas que no dependen de mí y yo simplemente tengo que sentarme a esperar. Y la semana pasada para mí fue horrible en ese sentido. Entonces quizá
preguntarle a Dios en vez de preguntarme a mí misma, a mi conocimiento limitado que no me va a dar respuestas, o quizá buscar en internet cuando no entiendo algo. Preguntarle a Dios, o sea, yo sí tengo la certeza de que Dios responde. Lo que pasa es que uno no pregunta. Quizá por esa misma soberbia de uno dice, yo no tengo que preguntar, esto es algo que yo debería saber, pero no. Entonces, eso, no tener miedo de preguntarle a Dios y buscar respuestas en Él, en la oración y en su palabra también. Ok. ¿Aquí más? Si no, digo el mío. Bueno, Bueno, me llamó bastante la atención. Perdón. Dale. Sam. Bueno, me llamó bastante la atención la reflexión del padre, en lo que decía que a veces, por querer aparentar ser buenos, damos respuestas no concretas. Entonces, mi propósito para esta semana, pues, será buscar la confesión y hacerlo de forma humilde. Lo que me caló bastante eso, porque yo, pucha, a veces me ha pasado el que, para que el padre no piense mal de mi persona, digo que, como lo dijo el padre, eh, voy con mucha frecuencia y no digo falteo, cosas por el estilo. Entonces creo que ese será mi propósito, buscar la confesión y hacerlo de forma humilde. ¿Digo el mío o vas tú? Yo me anoté los dos propósitos como para también ponerlos en mi lista. Y yo personalmente quiero agregar uno porque también me llamó mucho la atención la reflexión que hacía Nati respecto a las madres y de acoger a los niños. Em, y tengo la suerte de poder ayudar en un hogar de chicos acá en Argentina. Entonces, pero muchas veces es como, bueno, uno intenta ayudar, pero en la rutina de su vida, de su trabajo, de su familia, y es como poder parar un poco y entender cómo poder prestarle atención a cómo y cómo Jesús se hace presente en esos chicos, en cómo a pesar de las dificultades que tienen, las problemáticas familiares que tienen o económicas que tienen, cómo Dios o buscar a ese Jesús que está presente en esos chicos. Bien. Para mí, mi propósito es tratar de buscar la forma de vida, es decir, ver las cosas y la gente desde los ojos de Dios y no desde mis circunstancias, para descubrir esa parte que viene de Dios. Bueno, pues sería esto, nuestro encuentro con Cristo. Espero que los que lo vean puedan también tener provecho de todas estas reflexiones, que realmente hubo unos puntos muy buenos. Por lo menos yo me enriquecí bastante de ustedes. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que nos enriquezcamos mutuamente de las luces del Evangelio que a cada uno Dios le da. Vamos a darles la bendición para esta semana que queda, puedan vivir mejor el Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Amén. Chao, nos Bye. vemos.